hemos tenido a raíz del retiro, que ha sido una experiencia impactante, transformante de la vida, y que, bueno, yo en este retiro no pude ayudar, pero en el anterior sí, y es cuando uno escucha las confesiones, realmente uno se da cuenta que el Señor pasa por la vida de las personas y que hay un proceso auténtico y genuino de conversión. Ahora, la pregunta que a veces nos hacemos con el equipo coordinador es, ¿y cómo hacemos para que esa experiencia fundante del retiro no se convierta en un incendio de periódicos? Es decir, mucho entusiasmo, mucha alegría, pero rápidamente se extingue el fuego y después el viento se lleva lo que queda. Y entonces una de las soluciones que pensábamos es cómo garantizar un proceso de madurez en la fe. Y esa es la clave, me parece a mí. Porque uno no puede vivir en la fe siempre de entusiasmos pasajeros. Es como cuando uno se enamora. Al principio todo te parece muy bonito y hasta el sudor de la que hoy es tu esposa te gusta, pero con el paso de los años estorba. Y entonces toca empezar a dar unos pasos del enamoramiento a la opción fundamental. Y eso también ocurre con el Señor. Con el Señor uno se enamora, le parece súper chévere todo, pero después viene la prueba, después vienen las etapas de purificación en la fe. Y por eso, uno de los elementos que quisimos destacar, hermanos, es en septiembre trabajar la importancia de la palabra de Dios, de la Biblia. No hay auténtica vida espiritual sin un amor sólido a la palabra de Dios. No hay verdadero crecimiento espiritual sin un amor auténtico a la palabra de Dios. ¿Y por qué quisimos y por qué la iglesia en septiembre nos dice, hey, ¿por qué no volvemos a la fuente primera, que es la palabra de Dios, la Biblia? Esa es la fuente primera. Porque el 30 de septiembre celebraremos en la iglesia la fiesta de San Jerónimo. San Jerónimo en el siglo IV era un hombre súper piloso, enamorado de la palabra de Dios, y tradujo el Antiguo Testamento que estaba en hebreo y el Nuevo Testamento que fue escrito originalmente en griego, porque Jesús habló una variante de arameo, lo tradujo esas dos versiones, el hebreo, el Antiguo Testamento del hebreo y el Nuevo Testamento del griego al latín. Fue la primera traducción que se hizo y esa traducción se llamó Vulgata. ¿Por qué se tradujo? Porque el latín era en ese tiempo la lengua del imperio, como decir hoy el inglés. Y todo el mundo hablaba latín. Era la lengua del imperio. Y San Jerónimo tradujo la Biblia al lenguaje vulgar, al lenguaje del vulgo, que vulgar no significa soez o prosaico o ordinario, sino que vulgar significa el del común, el del pueblo, el del vulgo, lo que no era la clase dirigente, sino el lenguaje común. Pues San Jerónimo hizo eso y por eso queremos dedicar, hermanos, septiembre a hablar de la importancia de la palabra de Dios, a enamorarnos de la palabra de Dios. Oye, porque si tú no te enamoras de la palabra de Dios,
tu fe en unos meses se apaga. Por más retiro de Emaús que hagas en el Dan Carton o en el yo no sé dónde, tu fe se acabará apagando. Porque la fe sufre, como los amores humanos, altibajos. Todos. La fe de los sacerdotes y la de los obispos y la de ustedes. Y la única manera de hacer que esa fe se sostenga es si tenemos un amor a la palabra de Dios. Por eso, hace 8 días, el padre Oscar Rodríguez habló de por qué la Biblia es palabra de Dios. Y yo quisiera hoy hablarles 5 puntos, nada más 5, de cuál es la importancia de la palabra de Dios y qué dice la Biblia sobre sí misma y por qué es importante la palabra de Dios. Y lo voy a decir desde la Biblia misma. No sé si algunos de ustedes trajeron la Biblia, no sé si la tienen en el celular, ¿sí? Y entonces son 5 puntos de por qué es importante la Biblia. ¿Qué hace la Biblia? ¿Qué hace la Biblia? Escúchenme, que no hace ningún otro libro en la vida espiritual del creyente. Escúchenme, ningún otro libro. ¿Qué hace la palabra de Dios en uno que es tan importante? Y vamos a mirar entonces, son 5 puntos. ¿Cuántos? 5. Primero, en el libro del Génesis, ¿recuerdan ustedes? Vamos a leer el libro del Génesis. Y voy a leerles 3, 4 pasajes del libro del Génesis rápidamente. Capítulo 1 del libro del Génesis, versículo 3. Entonces Dios dijo que haya luz. Y hubo luz. Vamos después, versículo 6, capítulo 1. Entonces Dios dijo que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas. Y así fue. Versículo 9. Entonces Dios dijo que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca lo seco. Y así fue. Versículo 11. Dios dijo que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas, de semilla y árboles que den fruto. Y así fue. Etcétera, etcétera. La palabra de Dios creaba. La palabra de Dios organizaba. Porque en la Biblia crear no es sacar de la nada, sino que en la Biblia crear es poner en orden lo que está desordenado. Y Dios comenzó a poner en orden. Pero ¿saben cómo Dios comenzó a poner en orden? A través de su palabra. Por eso es bellísimo el texto cuando uno lo lee despacio. Y si ustedes después le quieren dedicar un tiempito, sería chévere. Porque Dios decía, hagamos esto. Y dice la Biblia, y así fue, así se hizo. Es decir, en Dios no hay una distancia entre el querer y el hacer. En Dios hay una inmediatez entre el querer y el hacer. La palabra de Dios crea una realidad y transforma una realidad. La palabra de Dios no es como la palabra de nosotros los seres humanos, que engaña o que promete cosas que después no cumpliremos, como a veces hacen algunos políticos, uno que otro. En cambio, la palabra de Dios es una palabra que hace, que crea y que transforma. Por eso, amigos, cuando ustedes y yo leemos esta palabra, somos recreados. Escúchenme. Somos recreados. Somos transformados. Esa palabra nos recrea. Esa palabra nos transforma
Porque todo lo que dice aquí, cuando tú lo lees, se cumple en tu vida. Todo lo que está aquí, cuando tú lo lees, se cumple en tu vida. Porque en Dios existe una relación inmediata entre lo que Él dice y lo que hace. Dios no procrastina, Dios realiza. Dios no pospone, Dios hace. Por eso cuando Dios dice en la Biblia, he aquí que todas las cosas las hago nuevas, las hace nuevas. No es charlando, no es un jueguito, no es por si le sale bien, no está ensayando a ver si la cosa funciona, sino que cuando Dios dice, hace. Cuando Dios dice, hace. La primera característica de la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra, se hace en ti lo que aquí dice. Segunda característica de la palabra de Dios. En el libro de Josué, que es el sexto libro de la Biblia, sexto libro de la Biblia, Josué, sexto libro de la Biblia, Josué. ¿Quién era Josué? Josué, y les invito a los que son administradores y a los que son emprendedores, que se lean el libro de Josué, porque la Biblia es el mejor manual de administración y de emprendimiento que hay. Todo lo que dicen los coaching hoy, se lo copiaron a la Biblia y a Dios. No inventaron nada nuevo, porque Dios es el mejor emprendedor. Lean el libro de Josué. ¿Y quién era Josué? Josué era un culicagaíto, un muchachito. Y Josué fue el que Dios escogió para llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida, porque Dios no le permitió a Moisés llegar a la tierra prometida. Y Dios no le permitió llegar a Moisés a la tierra prometida porque Moisés le falló. Y Dios le dijo, hey, asómate, ¿ves de lejos? Sí, pues disfrútalo, porque no vas a entrar. No vas a entrar. ¿Por qué? Porque Moisés no le creyó a Dios. Y Dios tenía un compromiso con el pueblo. Entonces, Dios, inmediatamente Moisés muere, Dios ya tenía su sucesor, como pasó en Inglaterra. A rey muerto, rey puesto. Dios sabe cuál es la jugada que sigue. Dios no improvisa. Dios no improvisa. Entonces, Dios agarró a Josué y le dijo, muchacho, me vas a llevar este pueblo hasta la tierra prometida. Y le dijo, pero te voy a decir cuáles son las condiciones para que lo puedas hacer. Y le dijo lo siguiente. Josué, capítulo 1, versículo 7. Josué 1, 7. Lo único que te pido es que tengan mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Oiga, no le dijo para que te vaya mal. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios. Medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que ésta te ordena. Y así, todo lo que hagas te saldrá bien. Hey, atención. Dios le dijo a Josué, me vas a llevar el pueblo a la tierra prometida, pero lo único que te pido es una cosa. Cumple la palabra, repítela, medítala, y te irá bien en todo lo que hagas. Te irá bien. Dios le dijo a Josué, serás un líder. Serás el líder que sacará a este pueblo adelante. Serás el líder que llevará a este pueblo adelante. Lo sacarás. Pero
Lo único que te pido es que repitas la palabra, la medites y la cumplas. No le puso más condiciones. Le dijo, repite la palabra, medítala y cúmplela. Consecuencia, te va a ir bien en todo lo que hagas. Serás exitoso. Serás exitoso. ¿Qué nos toca liderar a ti y a mí? En primer lugar, la propia vida. Toca administrarla bien. Segundo, la familia, que con tu esposa, tu cónyuge, la sacas adelante. La empresa, el lugar donde trabajas, la ciudad, la parroquia. Todos nosotros tenemos liderazgos que desarrollamos. ¿Sabes qué dice el Señor? ¿Qué te dice el Señor a ti y a mí? Para que eso te salga bien, te lo digo. Repite la palabra, medítala y cumple lo que dice. Y te va a ir bien, te va a ir bien. Así que la segunda característica de la palabra es, para que seas exitoso, para que seas capaz de manejar responsablemente lo que Dios te ha confiado, solamente te pide esto. Repite la palabra, medítala y cúmplela. No solamente, ay, tan bonita, que tan chévere, cúmplela. Segunda característica de la palabra de Dios. Pero a mí me fascina, ¿saben? 2 veces Dios le dice a Josué esto. En el versículo 7 le dice, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Y luego en el versículo 8 le repite, así, todo lo que hagas te saldrá bien. La promesa que Dios le está haciendo a Josué es, si tú cumples tu parte de aplicarte a la palabra, yo haré que te vaya bien en todo. Pero bien en todo, es en todo. Y cuando uno lee la historia de Josué, si tú un día te encarretas por la noche a leer la historia de Josué, a ese man le tocó duro. A ese le tocó complicado. Pero en todo salió victorioso. ¿Por qué? Porque Josué no se le torció al Señor. Y cumplió la palabra al pie de la letra. Y fue exitoso. Y llevó al pueblo de Israel a unos niveles de prosperidad como nunca antes lo había hecho ninguna otra persona. Pero Josué se grabó lo que Dios le dijo con respecto a la palabra. Tercera característica de la palabra de Dios. Tercera característica. Vamos a mirar el Salmo. Un salmo, muchachos. Salmo 119. Es el salmo más largo de la Biblia. Les voy a decir cuántos versículos tiene eso. 176. Y es un salmo dedicado todo a la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 es un salmo dedicado a la palabra de Dios. Escuchen esto, escúchenlo con detenimiento. Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Otra vez. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. La palabra es lámpara. Lámpara. Cuando tú estás en la noche, te levantas a tomarte una pastilla, no quieres molestar a nadie, no enciendes la luz, fijo. La cama siempre le busca a uno la canilla. Siempre le busca un dedo
y siempre uno se pega en el chiquito. Yo no sé por qué, como que las camas les atrae el dedo chiquito. En la oscuridad, tú no ves el peligro. En la oscuridad, no ves el desorden. Cuando llega la luz, ves lo que está por allí tirado. Cuando llega la luz, ves el mugre. Pero la oscuridad es cómplice del desorden. Cuando llega la luz saca lo que está en desorden y le evita a uno peligros y le evita a uno situaciones complicadas. Dice el Señor en su palabra, lámpara es, mi palabra es tu lámpara. Lámpara es tu palabra a mis pasos y una luz en mi camino. Te lo digo, si tú haces de la palabra del Señor tu lámpara, jamás estarás dando tumbos. Yo veo a la gente hoy, a muchos católicos y a muchos sacerdotes, los veo perdidos. La gente ya no sabe si es bueno, si es malo. ¿Y saben por qué? Porque nosotros hemos huido de la palabra. Cuando huimos de la palabra, caemos en el relativismo total. Cuando la palabra es lámpara, uno sabe lo que tiene que hacer. Que usted se haga el pendejo es otra cosa. Pero usted sabe lo que tiene que hacer. Que se haga el bobo es otra cosa. Pero usted lo sabe, porque Dios es muy claro. Dios es claro. Dios es muy claro. Dios no se anda con aguas tibias. Dios no ensaya. Lo que es. Y por eso, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Cuando te sientas sin orientación en el camino, acude a la palabra. Cuando sientas que no estás haciendo lo que debes hacer, acude a la palabra. La palabra te iluminará. Cuando quieras saber cómo orientar tu hogar, acude a la palabra. Lámpara es tu palabra a mis pasos. El que se aplica a la palabra jamás anda en tinieblas. Jamás se pierde. Jamás se equivoca. Jamás sabe, ¿será que sí? ¿Será que no? Sabe lo que tiene que hacer. Si no hago lo que sé que tengo que hacer, corro los riesgos, pero sé lo que tengo que hacer. Lámpara es tu palabra a mis pasos. Así que la palabra del Señor es lámpara. Cuando tú lees la Biblia, es como cuando de noche prendes la linterna del celular y alumbras el camino por donde vas. Cuando estás leyendo la palabra, cuando esa palabra se te mete al corazón, cuando esa palabra viene al corazón, mi amigo, es una lámpara a los pies. No das malos pasos. Cuarto texto de la palabra de Dios. Más adelante, Isaías capítulo 55. Me encanta este texto. Isaías 55, versículos 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Escuchen esta poesía, amigos, tan sabrosa. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra,
la fecundan y la hacen germinar, producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. Amigos, dice el Señor, así como la lluvia baja, fecunda la tierra, hace crecer la semilla, así como esa lluvia hace que esa tierra se vuelva hermosa, bella, la fecunda, la hace germinar, empapa la tierra, produce la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto. Escucha esto. La palabra de Dios lo fecunda a uno, lo vuelve fecundo, le da fecundidad humana y le da fecundidad espiritual. Lo opuesto a fecundidad es aridez, esterilidad, sequedad. Y cuando ustedes y yo no tomamos la palabra de Dios, ¿sabes qué comienza a pasar en tu vida personal y en tu vida espiritual? Aridez, sequedad, esterilidad. Y tú puedes comenzar a decir, ¿yo por qué no siento ahora en la oración lo que antes sentía? ¡Hey! Estás pasando por aridez. Yo por qué antes me sentía más emocionado viniendo a la asamblea, viniendo a la fraternidad. ¿Qué me está pasando? Estás atravesando un desierto. Porque en la vida espiritual hay aridez, hay desierto. Pero si tú y yo nos aplicamos a la palabra, en medio del desierto tendrás fecundidad. En medio del desierto, esa palabra producirá efecto. La palabra de Dios es una palabra que produce efecto. ¿Qué es un efecto? Cuando una cosa pone en movimiento otra. Cuando una cosa pone en movimiento en otra. Cuando le dan a esa pelota con efecto y se mete así de ladito y uno disfruta ese gol de Comesaña 10, ¿sí? Que ya va Comesaña en su 10ª temporada. Cuando uno da con efecto es que produce lo que quiere. Llega a donde se pone el ojo, allá va la pelota, porque va con efecto. Y la palabra de Dios tiene efecto, es decir, a donde quiere llegar, llega. No sé si a ustedes les ha pasado en la vida espiritual que uno dice, madre, yo antes era más mal geniado y ahora siento que soy peor. Habría que preguntarle a la esposa. Pero ahora siento por lo menos que algo en mí está cambiando. ¿Sabes por qué? Porque esa palabra que se pronunció hoy aquí, que yo no sé si le paramos bolas, esa palabra que se pronunció hoy aquí, yo no sé si le paramos bolas. Esa palabra es como lluvia, tiene efecto, va produciendo efecto, va tocando, va cambiando, va transformando. Porque la palabra de Dios tiene poder transformador. Amén. Amén. Esa palabra de Dios tiene poder transformador. Y por eso dice aquí,
La palabra no vuelve a mí sin producir efecto. No es inocua. Esa palabra produce un efecto en mí. Aplícate a la palabra y el solo escucharla te irá transformando. Y último texto, quinto, de lo que hace la palabra de Dios. Está en el Nuevo Testamento, en uno de los últimos libros, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Escuchen, amigos, esta palabra, Hebreos 4:12, escuchen. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. Aquí dice la palabra de Dios varias cosas. Primera, tiene vida y poder. ¿Tiene vida y qué? Poder. ¿Tiene vida y poder? ¿Tiene vida y poder? ¿Qué significa que tiene vida? La palabra de Dios. Cuando hay muerte, hay quietud. Por eso los cementerios son lugares tan tranquilos. Porque en los cementerios no hay vida. Es una quietud. Todo está calculado. Todo está calculado. No hay vida. No hay vida, pero hay planeación. Pero no hay vida. Váyase usted al parquecito de aquí al lado. El que está con el niño y la niña montando en patines, el de la bicicleta, el de yo no sé qué, la que está trotando. Donde hay vida, donde hay vida hay movimiento, hay bulla, va de un lado a otro. Se dice que la palabra de Dios tiene vida porque cuando esa palabra se le mete a uno, esa palabra no se queda quieta. Tiene vida, se mueve, se mueve. Esa palabra de Dios se mueve, se mueve, se mueve en mí, se mueve en mí. Pero tiene poder. La palabra en griego aquí para decir poder es una palabra en griego, es dinamis. Dinamis. Dinamis es poder. Y la palabra dinamis, ¿a qué le suena? Dinámico, dinamismo, ¿qué más? Dínamo, ¿se acuerda? Ya eso no existe, pero era lo que movía los carros, era lo que daba movimiento. Hay otra, dinamita. Dinamis significa dinamita. Están abriendo un túnel, atravesando una montaña o lo que sea, con dinamita, tumba lo que sea. La dinamita abre hueco, la dinamita destruye, la dinamita pasa de un lado a otro. Y aquí dice, la palabra de Dios es dinamita, porque abre hueco. No lo deja uno, cuestiona, tiene vida, pone movimiento. Pero esa palabra es dinamis, poder, dinámica, fuerza, es dinamita. Y luego dice, es como una espada de doble filo. A mí que me encantan esas sagas del Señor de los Anillos, de la Edad Media, todas me las he visto. ¿Cómo entraban conquistando pueblos? Los vikingos. Boleando espada, vea. ¿Sí? A lo ninja. Porque los cuchillos tienen filo por un lado. Porque pones el dedo encima para cortar. Las espadas tienen por los dos lados. Para donde volíes, ahí corta. Arranca por donde se ponga.
Y dice, la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Vea, eso entra boleando. Y el que se atravesó, se lo llevó. Tiene vida y tiene poder. Pero esa palabra de Dios corta, mutila, hiere. Esa palabra de Dios hiere, corta, mutila. Y esa palabra de Dios tiene esa fuerza. Por eso dice, es como una espada de doble filo. Entra. Y mire lo que dice. Entra, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. La palabra de Dios tiene la capacidad de entrar a lo más íntimo, allá, a donde no llega nadie, a donde no llega ningún literato, a donde no llega ningún poeta, a donde no llega ninguna persona humana, a donde no llega ningún lenguaje. La palabra de Dios llega hasta lo más íntimo, allá donde se cuecen las intenciones, los deseos, las pasiones, las traiciones, allá donde tú y yo tenemos miedos, complejos, traumas, divisiones, enfermedades. Allá llega la palabra, allá entra, porque es palabra de Dios. Cuando tú compras un celular o un televisor, lo primero que tú haces es mirar el manual de funcionamiento. Y miras el manual de funcionamiento. Y siempre en las últimas páginas del manual de funcionamiento dice, si no le prende, pasa esto. Si se apaga, pasa esto. Si no funciona, paga esto. Pero es que el fabricante sabe cómo funciona su producto. Por eso hay especializados de Samsung, de yo no sé qué, porque ellos saben cómo funciona. Amigos, Dios sabe cómo funcionamos tú y yo. Él nos hizo. Y hay un manual de funcionamiento. Es este, precisamente. La palabra de Dios llega allá donde no llega nadie. Y dice, peor, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Somete a juicio las intenciones, los deseos del corazón. Por eso, a veces yo le digo a la gente, yo trabajo en la emisora Minuto de Dios, si algunos no saben. Y yo le digo a la gente en la emisora Minuto de Dios una cosa durita. Y me he ganado enemigos por eso. Digo, hombre, dejen esa rezadera de tanta novena. Que el catolicismo se nos volvió de novenas. A la Virgen del Carmen, al Niño de Atocha, a la María Auxiliadora. El catolicismo se nos llenó de novenas. Pero es que una novena no te compromete a nada. Una novena es una oración absolutamente interesada. Tú haces una novena, excepto la de Navidad, que la haces para que te den natilla y buñuelo. Pero tú haces una novena para obtener algo. Y yo las he hecho también y funciona. Pero resulta que es que la relación con Dios no se puede mantener en un trueque. Yo me voy para el morro y tú me das lo que te estoy pidiendo. Yo te hago esta novena y tú me das lo que estoy necesitando. No, Dios no funciona con trueque, porque a Dios no se chantajea. Porque Dios no funciona con chantaje. Dios funciona con amor. Y por eso yo le digo a la gente, hombre, dejen de hacer tanta novena. Y yo en la emisora no vendo novenas, vendo Biblias. Porque las novenas no te comprometen. La Biblia te sacude. Y la gente, ¿por qué prefiere comprar novenas a comprar Biblias? Porque la novena es para obtener algo. La Biblia cuestiona, como dice la misma palabra aquí que estamos leyendo, tus criterios y tus juicios. Y por eso cuando yo leo la Biblia yo digo, güey madre,
me metí en la grande porque así no es. O bien, vamos bien. Porque la palabra de Dios dice aquí, somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Somete a juicio las intenciones, los deseos. Somete a juicio las intenciones. Amigos, por eso quiero invitarles a amar la palabra de Dios, a tener tu Biblia, a tenerla, a rayarla. Me gusta que lo va rayando con resaltador. Yo también. Yo tengo también la Biblia en el celular, pero no es lo mismo uno con su Biblia aquí que subraya, que esto, porque mi Biblia es mi diario espiritual. Yo en esta Biblia tengo anotado, tal día, esto me dijo el Señor. Fecha, esto me cuestionó el Señor con su palabra. Este es mi diario con Él. Y quiero invitarles a ustedes a amar la palabra, porque esa palabra crea, transforma la realidad, porque esa palabra te hará que te vaya bien y te llevará a nuevos emprendimientos, porque esa palabra es lámpara para los pasos, porque esa palabra siempre produce en efecto, porque esa palabra es luz y porque esa palabra es una espada de doble filo. Déjate cortar. Sí. A veces leemos o leo particularmente. Hay momentos en que leo un artículo hoy y en otra oportunidad lo leo y a veces lo interpreto diferente. O es por un tema emocional o circunstancial que se puede interpretar diferente el mismo versículo. Bueno, me gusta mucho eso. Mira, un filósofo griego decía, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Cuando eso quiere decir, yo todos los días, en mí todos los días, se operan cambios. Todos los días en mí se operan cambios. Y cuando yo llego a la palabra, siendo hoy un hombre diferente, con experiencias distintas de las de ayer, de las de hace un mes, esa palabra me dice siempre algo nuevo, porque mi realidad es diferente. Entonces la palabra, me encanta eso que preguntas, porque la palabra siempre será nueva para mí, siempre será nueva para mí. Y ustedes pueden decir, pero hombre, yo me la pasaré toda la vida meditando alrededor de este libro. Bueno, uno tiene carretes espirituales, y yo me he encarretado a veces con maestros espirituales, con santos, pero siempre desde esta óptica. Pero es lo que tú dices. El John Mario que lee hoy un pasaje es diferente del que lo leyó hace un año. Soy distinto. Mi realidad es muy distinta. Y esa palabra, porque es viva y tiene poder, siempre me dirá algo nuevo. Siempre. Termino con esto, para que hagamos una oracioncita muy sencilla. Termino con esto. Oye, si tú quieres crecimiento espiritual, aplícate a la palabra. Esto implica disciplina. Yo molesto mucho aquí con Fernando porque a él le gusta chicanearme cuántos kilómetros hizo hoy en bicicleta. Bueno, él es chicanero con eso. Pero fíjense ustedes que ¿a qué horas tenés que estar vos montado en la bicicleta para hacer los 100 kilómetros? 4:30. Bueno, yo a las 5.
Pero hay días que digo, no, qué pereza, qué pereza. Y cuando hay el accidente que le tiran yo no sé qué hay, que mataron yo no sé qué, yo digo, no, qué miedo, qué pereza. Es mejor quedarse dormido. Es mejor dormido. Pero me tengo que imponer a mí mismo por una cuestión que me enseñó mi papá y el seminario. Y se llama disciplina. Disciplina. Y esta generación de hoy, que es la generación de cristal, me perdonen los más jóvenes, no saben mucho de eso. Y disciplina era que el papá le decía a uno, bueno, mijito, lo va a hacer y lo vamos a hacer. Y la disciplina es, yo no me acuesto ningún día sin leer la palabra de Dios. Excusas hay, estoy mamado, estoy cansado, tengo en la cama una mejor propuesta, pero tiene que ser, me obligo a eso. Si no me obligo, me pierdo todo esto que hemos dicho hoy. Implica disciplina, implica disciplina. Óiganme, vamos a hacer un momentico de oración, así como estás sentado, vas a poner las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. Y hoy le vamos a pedir al Señor una sola cosa. Hoy no le vamos a pedir ni salud, ni sanación. Hoy le vamos a pedir al Espíritu de Dios, aquí los hombres reunidos en esta fraternidad de Maús. Hoy le vamos a pedir, hoy te vamos a pedir, Señor, una sola cosa. Una sola cosa. Dame amor por tu palabra. Dame gusto por tu palabra. Dame pasión por tu palabra. Dame amor por tu palabra. Dame gusto por tu palabra, Señor. Así como me apasiona mi equipo de fútbol, el deporte, la tecnología, así como me apasiona mi empresa, así como me apasiona tantas cosas en la vida, mi familia, mi hogar, el deseo o el sexo. Dame también, Señor, pasión por tu palabra. Eso te lo pido en esta noche. Haz de mí un hombre apasionado por tu palabra. Regálame en esta noche, Señor, ese amor por tu palabra, esa pasión por tu palabra. Que tu palabra sea una espada de doble filo en mi vida. Que tu palabra sea una espada que penetre hasta lo más profundo del corazón, del alma. Que tu palabra, como al principio, produzca en mí cosas nuevas. Que tu palabra, Señor, sea lámpara en mis pasos. Que tu palabra, Señor, me fecunde el ser. Que tu palabra, Señor, me dé vida. Sea una palabra viva y eficaz. Y que tu palabra, Señor, sea viva en mí. Oremos al Espíritu. Ahí sentado donde estás, dile: Espíritu, Espíritu, dame amor por la palabra. Espíritu, dame inteligencia, dame sagacidad, dame capacidad, dame disciplina, dame gusto por la palabra. Enséñame, Espíritu, a amar la palabra de Jesús. Enséñame, Espíritu, a enamorarme de la palabra de Jesús. Enséñame a aplicarme, Espíritu. Métete adentro de mí y dame amor por la palabra. Tú que la inspiraste, aclárame la mente cuando la leo, enamórame. Produce en mí ese deseo, esa pasión, ese gusto por tu palabra. Espíritu, eso te pido en esta noche. Enamórame de tu palabra, Espíritu divino. El Espíritu de Dios En este lugar. Vamos a cantarlo todos. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí.
está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Vamos a volverlo a cantar, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dilo con fuerza, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está. Dilo con fuerza, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dilo con fuerza, muévete en mí, muévete en mí, toca mi vida, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Shira María la Isira, Sira María la Yara María la Isara, Sira María la Isara María. Espíritu, Espíritu, saca lo que en nosotros sea malo, saca los residuos de maldad de nosotros, saca, Espíritu, todo lo que nos pueda hacer daño. Y ven, Espíritu, entra en nosotros, Espíritu divino, entra con tu fuerza, entra con tu poder sanador, entra con tu poder liberador, Espíritu de Dios, en esta noche. Rompe cadenas que nos atan. Entra, Espíritu de Dios, a liberarnos de todo mal, de todo pecado, de toda adherencia del mal en nosotros. Ven, Espíritu por dentro, restréganos. Ven, Espíritu por dentro, libéranos. Ven, Espíritu de Dios, muévete con tu fuerza. Destruye cadenas del mal, destruye fuerzas del mal que se nos han pegado por vivencias pecaminosas. Espíritu de Dios, libéranos en esta noche. Espíritu de Dios, enamóranos de esa palabra. Digamos, el Espíritu de Dios está aquí en este lugar, y cantémoslo con fuerza y con alegría. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Digamos nuevamente, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está. ¡Muévete! ¡Muévete en mí! ¡Muévete en mí! Llena mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ¡Muévete! ¡Muévete en mí! ¡Muévete en mí! Llena mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor.
muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor. Gracias porque esta noche tu palabra ha sido luz en nuestro camino. Gracias, Señor. Señor, dame disciplina, gusto, comprensión de tu palabra. Dame alegría, Señor, para disfrutar de tu palabra. Bendito seas por siempre. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. A ti la gloria, a ti la alabanza, Señor. Yo creo en ti, yo creo en tu poder y yo creo en tu palabra. Bendito seas por siempre, jamás. Bendito tu nombre, bueno y siempre. Amén, amén y amén. Esta enseñanza la grabamos